Dios te bendiga, familia de Palabra de Amor. Sean todos bienvenidos a este domingo donde vamos a escuchar la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Yo sé que muchos han venido anhelando una palabra que venga del corazón de Dios y hoy estamos reunidos en este día para escucharla, para atesorarla en nuestro corazón. Así que quiero darte una cordial bienvenida a ti que te conectas domingo a domingo al Ministerio Palabra de Amor. Bienvenido una vez más a tu casa, a esta familia que te ama, que está orando por ti. Damos gracias a Dios por tu vida y si tú te estás conectando por primera vez, quiero que ahí des un fuerte amén y que digas: yo estoy conectándome por primera vez. Yo sé que el Señor hablará a tu vida el día de hoy y traerá una palabra de edificación. Así que me gozo mucho y me alegra que estemos juntos un domingo más para adorar al Señor, para bendecir su nombre. Sabemos que Dios ha preparado cosas lindas, maravillosas, gloriosas para cada uno de nosotros. Así que en este día, qué mejor para empezar leyendo la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar leyendo en Tito, capítulo 2, versículo 11. Si tú tienes tu Biblia, te invito a que juntos podamos leerla, podamos leer este precioso versículo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Tito capítulo 2, versículo 11. Amén. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra y ahí donde tú estás, te invito a que juntos podamos abrir este servicio, podamos darle gracias a Dios por este maravilloso día que Él nos ha dado. Amén. Señor, en esta mañana venimos unidos, Señor, con un mismo espíritu, con un mismo propósito, y es de darte gracias, Señor, por lo maravilloso que tú has sido en nuestras vidas. Hoy, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres, Señor, nuestro Dios poderoso. Sabemos, Señor, que tú tienes cosas hermosas, gloriosas, preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Hoy nos disponemos, Señor, a recibir la palabra que tú has preparado para cada uno de nosotros. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, para recibir, Señor, esta palabra poderosa que tú has preparado para cada uno de mis hermanos, Señor. En el día de hoy bendecimos sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a cada persona que se ha conectado el día de hoy, cada familia, cada niño que está viendo, Señor, esta transmisión. Son bendecidos en tu nombre, Jesús. Hoy damos gracias por la vida de ellos. Damos gracias porque han decidido escuchar tu palabra, porque han decidido apartar todas sus ocupaciones para escuchar tu palabra, Señor. Damos gracias porque yo sé que en este día tú traes una palabra que edificará nuestras vidas, nuestros corazones de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús te pido que sigas bendiciendo este ministerio como tú lo has hecho hasta ahora, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque sus misericordias son buenas y nuevas cada mañana. Así que el día de hoy, ahí donde tú estás, prepara tu corazón porque yo sé que el Señor hablará a tu vida el día de hoy. Amén. I just wanna make
hermosa familia, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenido al Ministerio Palabra de Amor en este domingo, el cual venimos con mucha hambre de la Palabra de Dios. Quiero decirte a ti que este domingo el Espíritu Santo hablará nuestras vidas. Me incluyo porque, como tú sabes, domingo a domingo, el Espíritu Santo derrama una palabra para cada uno de nosotros. Y personalmente en casa, cuando nosotros discutimos el tema que se va a enseñar el día de hoy domingo, solemos siempre con mi esposa disfrutar lo que se está cocinando a nivel espiritual para poder traerlo al Ministerio Palabra de Amor. Así que yo tengo en mi corazón algo muy lindo, que sé que el Espíritu Santo nos va a regalar, nos va a llenar y nos va a impactar tanto. Así que te invito en este momento, que ahí donde tú estás, tal vez estás en casa, estás conduciendo, estás en tu trabajo, no sé en qué lugar tú te encuentres, pero quiero pedirte que en este momento dispongas tu corazón, abras tu corazón, empieces a recibir de parte de Dios esta palabra que el Espíritu Santo va a derramar y va a entregar en cada uno de nosotros. Y lo más importante es que tu corazón esté dispuesto a ser tocado por la palabra de Dios y lo más importante, por su presencia. Así que quiero que en este instante cierres tus ojos. Yo sé, Pastor Nelly ya oró, pero me encanta dar inicio con una oración antes de empezar a caminar dentro del tema del día de hoy, que sé que será impactante y nos llenará muchísimo. Así que cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en este domingo. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú has obrado en esta semana en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por aquellas puertas que cerraste, que probablemente en su momento, Señor, no comprendimos, más ahora estamos entendiendo, Señor, de que tú tienes el control de toda situación. Y toda obra, Señor, será perfecta para con nosotros. Espíritu Santo, en este domingo quiero pedirte que a través de la enseñanza que será impartido el día de hoy, Señor, que tú hables a través de tu siervo. Que cada palabra que salga, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. Pasa carbón encendido por los labios de tu siervo, Señor. Señor, que esta palabra sea una instrucción, un despertar a nuestras vidas. Espíritu Santo, en este domingo queremos pedirte que tu presencia esté en cada uno de nuestros hogares, Señor. En cada uno de nosotros, Señor, que seamos llenos hasta rebosar. Señor, guarda nuestros pensamientos. Guarda nuestra manera de actuar, Señor. Guarda nuestras vidas. Guarda nuestro trabajo. Guarda nuestros hogares. Pero sobre todas las cosas, Señor, guarda nuestro corazón. Señor, yo quiero pedirte en este domingo, de una manera especial, por aquellas personas que están pasando por un momento de tribulación, aquellas personas que están pasando por un momento difícil, aquellas personas que están pasando por un momento de angustia, Señor, un momento de incertidumbre. Señor, quiero pedirte que tomes el control de sus vidas, que seas tú, Señor, guiando sus pasos, que seas tú, Señor, llenando sus corazones de tu presencia, que seas tú, Señor, arrancando sus cargas. Señor, danos dirección en este tiempo. Señor, sé tú nuestra brújula en medio de la tormenta. Señor, sé tú nuestra dirección en medio de nuestro caminar. Que tu palabra sea esa lámpara, Señor, que nos guíe y nos ilumine en nuestro caminar. Y que tu presencia, Señor, esté delante de nosotros día y noche, así como estuviste con tu pueblo cuando los estuviste dirigiendo en medio de aquel desierto. Señor, probablemente hay personas que sienten que están pasando por un desierto en este momento, pero que sea tu presencia, Señor, con ellos de día y de noche, dirigiéndolos, guiándolos, hasta llevarlos a esa promesa, Señor. Esa promesa que es inminente, Señor, esa promesa que será entregada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y ahí en ese ambiente, en esta atmósfera donde nos encontramos, quiero pedirte a ti que tomes papel y lápiz, porque este es el momento de tomar papel y lápiz a partir de este instante. Porque la enseñanza, la prédica del día de hoy, trae un mensaje muy hermoso. Para mí es un mensaje de reflexión, el cual vendrá a indagar nuestras vidas y a despertar muchas áreas que sé que es de suma importancia en este inicio de año 2022.
Quiero darle gracias a las personas que se han venido conectando en Facebook, domingo a domingo y en enseñanza tras enseñanza. También a ti que estás en Instagram, gracias por estar junto a nosotros y por todos ustedes que comparten los videos, enseñanzas y el contenido de Palabra de Amor. Quiero pedirte a ti que probablemente tienes la oportunidad de poder tener un sistema móvil, un teléfono móvil, que por favor nos ayudes a compartir esta enseñanza. Tú que estás en YouTube también, gracias por estar junto a nosotros. Y aquellas personas que tal vez están escuchando a través de un sistema radial esta enseñanza, Dios te bendiga en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres. Dios bendiga a las personas que utilizan la tecnología para poder llevar el mensaje de Dios a través del sistema radial hasta el último rincón de tu país, de tu ciudad. Gracias por ser ese instrumento en las manos de Dios, como es el lema del ministerio Palabra de Amor. Amén. Y vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Y pon mucha atención, porque incluso el título va a venir a palpitar en tu corazón algo hermoso. Sobreabundó su gracia. Así hemos titulado la enseñanza del día de hoy. Sobreabundó su gracia. Y cuando venimos a hablar de sobreabundancia, quiero que pongas mucha atención porque la palabra de Dios nos enseña muchas cosas respecto a lo sobreabundante que el Señor hace en aquellos que entienden lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo o aconteciendo alrededor de nosotros. Amén. Romanos 5, 20 al 21. Vuelvo y repito, Romanos 5, verso 20 al verso 21. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pon atención, y lo voy a volver a repetir. Pero la ley, que es la palabra de Dios, se introdujo para que el pecado abundase. Quiero que pongas mucha atención, que no leas de manera literal lo que estás recibiendo a través de Romanos 5 del 20 al 21. Recordemos que el apóstol Pablo era una persona que conocía mucho la escritura y tenía una manera de escribir, una literatura tan exquisita y rica, que él hablaba de una manera interpretativa, que cuando el apóstol Pablo se dirigía a alguien o a algunas personas o a algún pueblo o dirigía una carta hacia un lugar, él lo hacía con un contexto no únicamente literal, sino provocando a nivel espiritual algo sobrenatural sobre aquellas personas que irían a recibir este mensaje, y en este caso somos tú y yo. Así que por favor pongamos atención. Romanos 5 del 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No sé si alguna vez tú te pusiste a pensar ¿qué podría tener como sentido y significado la gracia de Dios para nosotros? Si tú te pones a investigar respecto a la gracia tiene un significado, es un favor inmerecido. Recordemos que hemos aprendido domingos anteriores sobre el favor de Dios. Hemos aprendido sobre la gracia, el favor, pero el día de hoy no quiero indagar o irme un poco profundo en esto, sino que quiero que por favor interpretes junto a mí que lo que estaremos hablando del día de hoy es algo más allá de lo que normalmente nosotros hemos leído o tal vez trataste de interpretar en lo que dice Romanos 5 del 20 al 21. Cuando yo me puse a hablar con mi esposa respecto a la gracia, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, inmediatamente mi esposa me dio su punto de vista y se me hizo muy exquisito lo que ella me estaba diciendo, a tal grado que vino a causar un golpe tan fuerte en mi corazón que mi reacción en su momento provocó otra reacción en ella.
Porque yo estaba viendo el contexto de una manera inversa, estaba interpretándolo conforme a la enseñanza que estábamos preparando. Pero cuando ella me empezó a dar su punto de vista, caí en cuenta algo importante, que muchos de nosotros también lo recibimos desde muchos ángulos cuando leemos e interpretamos Romanos 5, particularmente el verso 20. ¿Por qué? Voy a repetírtelo a ti. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso no quiere decir que la palabra de Dios, la escritura, la ley, fue introducida para provocar un efecto de efervescencia en el pecado. Porque muchas personas podrán interpretar que la ley viene siendo como estas cápsulas que son para ayudar a tu sistema digestivo, que cuando tú los colocas en agua generan una efervescencia y crece una espuma inmediata al momento de introducir esta cápsula en toque de un líquido, en este caso sería agua. Eso le llamamos un efecto de efervescencia. Automáticamente crece una espuma y en muchos casos suele salirse del vaso que tú estás utilizando para poder tomarte este medicamento, que por cierto es un medicamento muy bueno. Pero entonces cuando estamos hablando de esa efervescencia, cuando la ley es introducida, no fue específicamente para que el pecado abundase. El apóstol Pablo está dirigiendo algo específico, que la palabra fue introducida para que el pecado abundase, pero esa palabra abundase está dando un punto específico, porque más adelante él lo está describiendo. Él está siendo claro cuando dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿A qué significa eso? Estamos dando por entendido que la palabra de Dios fue introducida para crear luz en medio de una tiniebla que existía. En aquel tiempo estaban bajo un ambiente que estaban cegados, estaban pecando deliberadamente, estaban pecando incluso sin límites. ¿Y qué sucedía acá? Cuando la palabra de Dios vino a ser introducida, se introdujo para poder traer luz y traer evidencia clara y separación entre el bien y el mal. En muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta en la palabra de Dios que a Dios le encanta separar, pero separar el bien y el mal, separar lo bueno y lo malo, traer claridad a las personas que conocen sobre lo bueno y lo malo, lo que es permitido y lo que no es permitido, lo que a ti te puede traer de manera constructiva a nivel espiritual o aquello que puede contaminarte y generar destrucción también a nivel espiritual. La palabra de Dios fue introducida para hacer evidente, traer luz, enfocar aquello que estaba malo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando la palabra de Dios es introducida, automáticamente las personas que están recibiendo la palabra de Dios empiezan a recibir claridad y empiezan a hacer evidente lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Aquello que tú no tienes que hacer con aquello que tú debes hacer. Vamos a salirnos del ámbito espiritual y vámonos al ámbito secular. Nosotros vivimos en un país donde todo es reglas y todo es leyes. Hay cosas que son permitidas y hay cosas que no son permitidas. Y las cosas que no son permitidas, todos nosotros sabemos cuál es la paga de aquello que no es permitido. En leves ocasiones y en pocas ocasiones tú recibes un ticket por ir conduciendo a excesiva velocidad, donde el límite probablemente es 45 millas por hora y tú te excediste 5 millas o probablemente ibas a 60 o 90 millas por hora. Inmediatamente la ley y el orden entran en acción y te detienen y te dejan saber por qué te han detenido.
Porque la ley dice que en ese lugar donde tú vas conduciendo, no puedes conducir arriba o mayor de 45 millas por hora. Si tú vas abajo de ese margen y no sobrepasas ese límite permitido, todo va bien y puedes conducir con total libertad. Pero si tú rompes ese límite y empiezas a superar y a conducir bajo el límite no permitido, inmediatamente hay consecuencias que debes pagar. En este caso puede ser un ticket por ir a excesiva velocidad. En otro caso puede ser ir a la corte porque vas a una velocidad temeraria, y si llegas a provocar un accidente a causa de la velocidad que tú vas y has provocado un desastre, puedes ir incluso preso. De la misma manera sucede la ley a nivel espiritual. La palabra de Dios es introducida al pueblo de Dios, en este caso incluso nosotros, donde nosotros sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Cuando escuches la palabra ley, no estamos hablando únicamente del Antiguo Testamento. La ley es conocida hoy como la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene instrucción de vida, que a ti y a mí nos enseña qué es correcto y qué es incorrecto. Domingos anteriores hemos aprendido sobre lo que sucede cuando tú permites consagrarte y no permites que la contaminación llegue a tu corazón, a tu vida y por ende a toda tu familia y tu descendencia. Cuán importante es hacer las cosas correctas delante de Dios. Cuán importante es andar en caminos de justicia y de rectitud. Cuán importante es agradar a Dios en cada acción, en cada paso que nosotros demos. De la misma manera la palabra de Dios nos enseña, y el apóstol Pablo está dirigiéndose a un grupo específico diciéndoles: despierten. Porque la palabra de Dios ha sido introducida para hacer evidente, y evidente claro, hacer evidencia, una evidencia clara de aquello que es incorrecto y a Dios no le agrada. Pero hay aún más que eso. El apóstol Pablo les está diciendo algo importante. Les está diciendo: ok, tranquilos, te estoy interpretando Romanos 5 del 20 al 21. Esta es la interpretación de Pastor Emilio. Así que no vayas a agarrarlo por otro lado. El apóstol Pablo está dirigiéndose ahí y les está diciendo: ok, tranquilos, la palabra de Dios fue introducida para traer una separación entre el bien y el mal. Y no únicamente eso, vino a traer evidencia en aquellas personas que estaban haciendo las cosas de manera incorrecta, y les vino a traer luz y claridad para mostrarles los tropiezos que antes habían cometido, pero también para mostrarles los próximos tropiezos que deben evitar. Ojo, pero también el apóstol Pablo les dio un plus, les dio un extra, y les dijo: tranquilos, su corazón esté en paz. Y esta va la interpretación, Pastor Emilio, y dice de la siguiente manera: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor. ¿A qué se refiere con esto el apóstol Pablo? Se está refiriendo en algo muy claro. Los errores y los pecados podrían estar a este nivel. Cuando la palabra de Dios vino a ser evidente y trajo evidencia clara sobre aquello que era bueno y lo que era malo, el apóstol Pablo les está diciendo: no importa cuán grave o cuán grande o cuán alto sea el pecado que ustedes tengan, no importa cuántos años tengas tú practicándolo, tal vez llega a ser un punto donde ha venido a ser una cadena generacional, donde ha venido a ser algo que vienes acarreando de tu abuelo, de tu padre, Escucha, esto es importante lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Porque si nosotros retrocedemos mucho tiempo atrás, la palabra de Dios nos enseña algo muy claro. Y dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre se llama Adán. Adán introdujo el pecado a la humanidad, y desde la generación de Adán, ese pecado ha venido de generación en generación. La paga del pecado es muerte. Las generaciones han venido de generación en generación acarreando lo que Adán introdujo. Un solo hombre introdujo el pecado
introdujo la paga de la misma, que es muerte. Y mira lo que dice Romanos 5:12, ponga atención. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, lo que te estoy diciendo yo, y ahora mira lo que dice la segunda parte del verso 12. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero nosotros tenemos que tener claro y entendido algo importante, que Romanos 5:17 nos aclara este punto y dice lo siguiente: pues si por transgresión de un solo hombre entró al reino la muerte, y muchos más acarrean esto, te lo estoy parafraseando e interpretando. Escucha, dice que por medio de Jesús, por medio de la muerte, por medio de lo que Jesús pagó en aquella cruz, ha venido a generar que tú y yo recibamos abundancia de gracia y el don de justicia. Por un hombre llamado Adán entró el pecado y la paga muerte. Y por otro entró la vida eterna. Por otro entró el perdón del pecado. A través de Jesús, tú y yo recibimos acceso directo al Padre. Esto lo hemos aprendido y lo hemos enseñado en otros domingos. A través de Jesús, nosotros recibimos vida eterna. A través de Jesús, lo que Jesús pagó, recibimos gracia. Jesús acarreó los pecados y toda maldición generacional en aquella cruz. Y por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 5:20, que aunque abunde el pecado hoy en día, aunque abunde en niveles altos el pecado, sobreabundará la gracia de Jesús. Sobreabundará el amor de Jesús. No importa cuán profundo, no importa cuán grande sea lo que tú estés acarreando. No importa tan pesado que tú sientas tu caminar. Pero la palabra de Dios nos enseña el día de hoy a través de Romanos 5, del 20 al 21, que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña lo siguiente: que en el momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, desde el momento que nosotros dejamos que tome el control de nuestra vida, desde el momento que nosotros le recibimos como nuestro único Señor y Salvador, y le damos toda autoridad en nuestra vida, en nuestro corazón, para que haga un nuevo hombre en nosotros, una nueva criatura, una nueva creación, a través de aquel perdón, a través de abrirle nuestro corazón. En ese instante nosotros rechazamos y desechamos al viejo hombre que tú eras. Ese viejo hombre estaba esclavizado al pecado. Ese viejo hombre estaba esclavizado a las tendencias carnales, a los errores pecaminosos que te llevaba a tropezar y te esclavizaba a lo mismo. El viejo hombre tenía esclavizado vicios. El viejo hombre tenía esclavizado ataduras. El viejo hombre tenía esclavizado malos hábitos que te hacían estar todo el tiempo alejado del Señor. Mas sin embargo, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, automáticamente sobreabunda sobre ti su gracia, su perdón y su amor. Y empiezas a hacer una nueva creación. Y el Espíritu Santo recordó a mi vida cuán importante es tener claro que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y cuando el apóstol Pablo se dirigía al pueblo, en Romanos 5 del 20 al 21, automáticamente vine a agarrar esa palabra a mi vida y vino a hacer rema a mi corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida
quiénes somos. Muchas veces olvidamos nuestra identidad. Muchas veces el problema nos está asfixiando y se nos olvida que ya hemos sido apartados para el Señor. Por tanto, tú no llevas ninguna carga del pasado, de aquel viejo tú, de aquel viejo yo, de aquel viejo hombre que tú desechaste cuando aceptaste a Jesús en tu corazón. El Espíritu Santo nos recuerda el día de hoy que no importa la cantidad de veces que tú tropieces, porque somos humanos, tendemos a tropezarnos, tendemos a fallar, tendemos a ser infieles a las promesas que le hemos hecho al Señor. Para hacerte un pequeño recordatorio, y me lo hago a mí mismo, ¿cuántas veces yo no le he fallado al Señor al igual que tú? En aquellas promesas que yo le he hecho. Le he hecho promesas, como no voy a fallar en ciertas áreas de mi vida. No voy a fallar en mis pensamientos, no voy a fallar en mis maneras de hablar, no voy a fallar en mis acciones, no voy a fallar en mis actitudes, no voy a contaminar mi corazón, mis pensamientos. Pero tiendo a tropezarme y fallar y ser infiel a aquellas promesas que yo le he hecho al Señor. Mas sin embargo, si yo me recuerdo de las promesas del Señor hacia mi vida y traigo recordatorio de que su gracia sobreabunda en medio de mis errores, en medio de mis tropiezos, en medio de mis fallas, yo voy a tener un mejor caminar. Yo tendré un mejor caminar. El apóstol Pablo le decía a las personas lo siguiente: si tú ya rechazaste al viejo hombre, ese viejo hombre no tiene autoridad y potestad sobre ti, y muchos menos esas acciones que antes tú practicabas o participabas de la misma. Eres una nueva creación, eres una nueva criatura. El Espíritu de Dios mora sobre ti. El Espíritu de Dios habita en ti y por ende sobreabunda su gracia, su perdón, su amor. El Espíritu Santo nos dice hoy en este domingo que su gracia aún sigue sobreabundando. Aún está accesible encontrar a Jesús. Este es el tiempo donde aún se le puede encontrar. Buscarle aún, porque aún se le puede hallar. Jesús está allí disponible siempre, sin importar la clase de error, sin importar el tropiezo, sin importar tu pasado, sin importar la clase de error que tú estés cometiendo o hayas practicado. Jesús está allí siempre, siempre para darte perdón, para reconstruirte aún cuando llegas en 1000 pedazos, para sanarte cuando llegas herido, para darte una nueva vida, aun cuando te has alejado de Él. Tú has sido apartado para cosas grandes, linaje escogido, eres un sacerdocio, llevas algo importante sobre ti, y no únicamente para ti, sino de generación en generación, para ser bendecido delante de Dios. Que no se te olvide que tú has sido apartado para cosas grandes. Aún en medio del pecado, aún en medio de tus errores, su gracia sobreabundará. Pero ¿qué es lo importante dentro del pequeño mensaje que el apóstol Pablo regalaba respecto? Que cuando el pecado abundaba, sobreabundaba la gracia. ¿Y por qué el apóstol Pablo se dirigía a aquellas personas diciéndole que la palabra de Dios, la ley en este caso, la palabra había sido introducida para que abundase el pecado, pero específicamente, de manera interpretativa, sabemos que la palabra de Dios lo que trajo fue una división y saber claramente lo que al Señor no le agradaba? Automáticamente el apóstol Pablo está dejando claro algo. Ha venido a dejar claro algo muy importante, a mostrarnos el carácter de Dios para que nosotros no resbalemos contra Él.
que nos resbalemos y tropecemos y nos equivoquemos sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día, y lo hemos enseñado también el domingo anterior, hoy en día muchas personas le dicen bueno a lo que es malo y le dicen malo a lo que es bueno. Ese es el tiempo donde el Señor nos quiere hacer despertar y quiere traer una vez más a nuestras vidas la claridad y reconocer que aunque estemos viendo el pecado a cierto nivel, que tengamos claro que su gracia siempre va a sobreabundar, sin importar la cantidad de pecado que veamos en un lugar, en una nación, en una ciudad, en una casa, en una familia. Su gracia sobreabundará. Su presencia siempre estará ahí, aún mayor que lo que el enemigo está tratando de sembrar en medio de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué está sobreabundando la gracia? ¿Por qué viene el Señor en medio de un lugar pecaminoso donde pensamos que el Señor es rechazado, le dan la espalda, una nación completa empieza a levantar leyes en contra de Dios, incluso en contra de lo que nosotros como hijos de Dios sabemos que es incorrecto, lo que muchos lugares están tomando como correcto y diciéndole bueno, aún nosotros sabiendo que es malo? La gracia del Señor hasta la fecha de ahora sigue sobreabundando por una única razón, y la única razón es que nosotros obtengamos el pecado perdonado. ¿Qué significa esto? Que podamos recibir perdón sobre su gracia. La gracia es algo inmerecido para todos, tanto aquellos que están haciendo lo malo como aquellos que están haciendo lo correcto. La gracia del Señor está para todos, para que nosotros podamos recibir perdón, un perdón genuino, recibir salvación, acceso al Padre y acceso a la vida eterna. Porque recordemos que la paga del pecado es muerte, mas sin embargo la paga de la gracia es vida eterna y en abundancia. Y por eso tenemos que conocer que el pecado puede estar acá y la paga del pecado es muerte, pero el Señor nos recuerda que su gracia sobreabunda y la paga de la gracia es vida eterna en aquel que cree en Jesús. Amén. Y vamos a ir cerrando con lo siguiente. Romanos 6:14 dice de la siguiente manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiero decir sobre esto? En aquel tiempo, y lo hemos enseñado, y te lo quiero repetir, en aquel tiempo, cuando estaban viviendo bajo la ley, existía una manera de llegar a pedir perdón. Aquellas personas que cometían un error en aquel tiempo y sabían que se habían equivocado o habían pecado en contra de Dios, venían y le pedían al sacerdote de aquel tiempo que hiciera un holocausto a causa de sus pecados para que Jehová les perdonara sus transgresiones. Mas ahora vivimos en la gracia. ¿Por qué vivimos en la gracia? Porque en el momento que Jesús murió en la cruz y acarreó todos los pecados de la humanidad, el pecado que fue introducido desde el tiempo de Adán, Jesús vino a romperlo, vino a acarrear todo ese perdón, vino a acarrearlo a través de su muerte y traer perdón, vino a acarrear todo ese pecado, que lo único que venía a darle paga a la humanidad, al mundo entero, era muerte. Mas sin embargo Jesús lo acarrea en la cruz y nos entrega gracia a través de su muerte. Y gracia, ¿por qué? Para que sobreabunde el perdón, para que sobreabunde el perdón en el mundo entero. Y no únicamente eso, vino a generar un acceso directo al Padre a través de Él. Vino a romper y darnos acceso directo a pedirle perdón al Padre a través de Jesús.
¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en muchas ocasiones incapaces de acercarnos al Señor por la clase de errores que hemos cometido, por la clase de pecado, por la clase de tropiezo, la clase de falla que tú hayas cometido? El enemigo viene a hundirte y apartarte de su gracia. Viene a tratar de olvidarte de esa gracia inmerecida que sobreabunda, aún sobreabunda en este tiempo. Buscadle porque aún poder ser hallado. Buscarle porque aún puede ser hallado. Pero el enemigo quiere engañarte y decirte: el pecado que tú cometiste, es necesario que te alejes del Señor, porque eres indigno de estar delante de su presencia. Hoy la palabra de Dios nos enseña que la puerta aún sigue abierta. El acceso aún está allí y se llama Jesús. Y que si tú aceptaste en algún momento a Jesús en tu corazón, tú tienes acceso directo al Padre. Eres una nueva creación. Y si te has tropezado, te has equivocado, has cometido errores, la gracia del Señor está sobreabundando aún en este tiempo. Y estamos a tiempo para pedirle perdón al Señor y continuar agradándole a Él. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él limpia todos nuestros errores. Él arranca toda impureza. Nos da una nueva vestidura. Nos da un nuevo comienzo y un nuevo caminar. Y empezamos a vivir nuevamente delante del Señor agradándole. No permitas que el pecado te aparte del Señor. No permitas que tu error te aparte de lo que el Señor quiere entregarte en este tiempo. El enemigo anda acechando día y noche a aquellas personas, lanzándoles dardos para apartarlos del Señor. Pero tenemos que entender algo importante. La gracia del Señor aún sigue sobreabundando, sin importar los errores, sin importar la distancia, sin importar la circunstancia. La puerta sigue abierta para que tú entres al trono de su gracia. El Señor está esperando que cada uno de nosotros tome su tiempo este día y que medite, que empiece a autoevaluarse, que empecemos a reflexionar si hemos cometido algún error, hemos pecado, cualquier mínimo que sea, y decirle al Señor: perdóname, perdóname porque he fallado en contra de ti. Perdóname, Señor, porque me he equivocado. Perdóname, Señor, porque he pecado en contra de ti. Hoy en este domingo quiero que limpies mi vida. Hoy en este domingo, Señor, vengo delante de ti para que tomes el control de mi corazón y que arranques toda impureza. Quiero agradarte en todo momento. Vamos, díselo. Quiero agradarte, Señor, en todo momento. Quiero que mi vida, Señor, sea ejemplo. Ejemplo para los míos. Ejemplo, Señor, para mi familia, Señor. Quiero, Señor, agradarte en todo momento. Señor, te doy gracias. Gracias por darme la oportunidad de pedirte perdón. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de entrar al trono de tu gracia. Señor, haz de mí una nueva creación. Señor, quiero agradarte en todo momento. Este domingo el Señor ha venido a traer una palabra de reflexión a nuestras vidas. Sobreabundó su gracia. Aún en medio del pecado, aún en medio del tropiezo de los errores, aún en medio del señalamiento, de las cadenas, de las ataduras, de los yugos que existen hoy en día, de esa ceguera espiritual, de esa sordera espiritual. Su gracia es aún mayor. Sobreabunda su gracia para traer perdón a la humanidad. Aquel perdón que sigue siendo accesible a través de su amor, a través de Jesús. Su amor es tan grande que no importa cuán lejos tú te sientas de Él, siempre te acercará.
a través de su gracia. En este domingo el Espíritu Santo ha venido a hablar a nuestras vidas, recordarnos quiénes somos, recordar la identidad que llevamos y recordar que hemos sido apartados para recibir abundante amor, gracia y perdón de parte de Dios. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán difícil sea lo que tú sientes en este momento para acercarte al Señor. El Señor te está diciendo: aquí estoy, ven a mis brazos. El perdón aún está accesible y el Señor te está esperando. Este domingo el Señor quiere que tú medites en tu vida, en tu comportamiento, en tus acciones, y que tú mismo te des cuenta que hemos pecado, porque no hay un ser humano sobre la faz de la tierra que no haya pecado. Esta carne que vemos acá tiende a pecar, es pecaminosa, y tendemos a tropezar, fallar, desviarnos y equivocarnos. Pero el Señor quiere recordarnos el día de hoy a través de su palabra que no importa el pecado, su gracia sobreabunda y la paga de su gracia es de vida eterna. Un recordatorio para ti y para mí en este domingo. Quiero pedirte a ti que si esta palabra ha venido a despertar algo en tu corazón, que no tardes en acercarte al Señor. Y no importa si eres cristiano, llevas 10, 15, 20 años dentro del Evangelio. No importa la cantidad de años que tú te hagas llamar cristiano. Hoy has aceptado tu corazón a Jesús hace muchos años. Esta carne tiende a pecar y es pecaminosa. La palabra de Dios nos enseña. Pecamos en pensamiento, en palabra, a través de nuestras acciones, a través de nuestra mirada. Es necesario pedirle perdón al Señor en cada momento. Así que hoy, si esta palabra ha venido a tocar tu corazón, simplemente cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Perdona mis errores. Perdona mis actitudes. Perdona mis pecados, Señor. Señor, lávame. Señor, límpiame. Hazme una nueva criatura. Señor, yo quiero agradarte en todo momento. Y hoy en este domingo, Señor, a través de este servicio que hemos tenido a la distancia, este servicio que hemos tenido, Señor, a través de Palabra de Amor y las plataformas sociales, queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Haznos, Señor, agradables a tu presencia. Y haznos, Señor, instrumento en tus manos para poder llevar tu palabra a todo rincón, a todo lugar en el mundo entero. Señor, te amamos. Señor, hoy te volvemos a recibir como nuestro único Señor y Salvador. Señor, te damos gracias porque has perdonado nuestros pecados. Señor, perdona nuestros errores y nuestras equivocaciones y quita, Señor, todo tropiezo delante de tus hijos. Señor, aparta todo mal camino. Señor, arranca, Señor, todo tropiezo que pueda provocar que tus hijos caigan en tentación, en pecado o en cualquier error, Señor, que los aparte de ti. Señor, en este domingo te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y tú que has recibido esta palabra, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te lleve con su gracia a favor y que te haga brillar a cualquier lugar que Él te lleve. Que lo que tus manos toquen sea bendecido y multiplicado. Que la presencia del Señor vaya contigo a cualquier lugar que tú vayas. Pero sobre todas las cosas, que el Señor guarde tu corazón en este tiempo para que no sea contaminado de todo lo que hoy en día vivimos en nuestro diario caminar. Que la presencia del Señor esté contigo guardándote. Que estés rodeado de sus ángeles. Que guarde tu entrada, tu salida y que guarde a los tuyos en casa. Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial. Y que seas instrumento en las manos del Señor a cualquier lugar que tú te vayas. Y no te desconectes, porque junto a ti, en este momento, Pastora Nelly. Amén.
Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra que hemos recibido el día de hoy. Yo sé que esta palabra ha tocado tu corazón, ha tocado mi corazón y ha tocado el corazón de aquellas personas que necesitaban escuchar urgentemente esta palabra, una palabra de aliento, sabiendo, escucha lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muchas personas se sienten indignas de acercarse al Señor por su pasado, porque han cometido pecados que tal vez para ellos son imperdonables. Pero el Señor hoy nos recuerda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Allí en ese pecado sobreabundó la gracia de Dios. Tal vez pasaste por circunstancias en tu vida, pecados que cometiste. Pero déjame decirte que esta palabra que hemos recibido el día de hoy es para nosotros. Es para que nosotros podamos recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que Él redimió nuestros pecados. Él pagó el precio de sangre por tus pecados, por mis pecados. Y hoy el Señor está recordándonos una vez más que podemos entrar libremente a su presencia, confiados en que Él ya pagó el precio de sangre por nosotros, ya pagó por nuestros pecados, que Jesús ya nos limpió, nos hizo nuevas criaturas. Ahora podemos caminar confiadamente porque sabemos que somos limpios, que somos puros en Él y que vamos buscando esa santidad que nos acerca cada día más al trono. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra que hemos recibido el día de hoy. Yo sé que esta palabra ha impactado muchos corazones y si tú eres una de ellas, yo quiero que escribas un fuerte amén. Di: yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús. Atesora la palabra de Dios en tu corazón. Guárdala en lo más profundo de tu corazón y que no seas como esas personas que escuchan la palabra pero se olvidan de la palabra que Dios te ha entregado. Así que el día de hoy bendecimos tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que el Señor tiene cosas maravillosas preparadas para cada uno de nosotros, pero necesita un corazón limpio, sin manchas y sin arrugas, porque Él vendrá por su iglesia, por una iglesia que esté limpia de pecado. Y recuerda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Así que te damos gracias a ti que te has conectado el día de hoy, que has apartado de tu valioso tiempo para escuchar la palabra de Dios, que esta palabra yo sé que ha hecho rema en muchos corazones el día de hoy. Bendecimos tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios por ti, por tu casa, por tu familia, por tu trabajo, por todo lo que el Señor te ha entregado y te seguirá entregando en este año 2022. Sabemos que este es el año del favor de Dios, así que espera lo que Dios ha prometido sobre tu vida y sobre tu casa. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra que hemos recibido el día de hoy. Recuerda que eres instrumento en las manos de Dios a donde quiera que tú vayas. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.